Advertencia. La práctica de estas actividades está bajo la responsabilidad de cada persona. Los temas que se tratan en este programa son de entretenimiento. Buscamos aportar conocimiento de acuerdo a los estudios, investigaciones o vivencias de nuestros expertos. Si quieres hacer este tipo de prácticas, busca personas idóneas. No trates de hacerlo solo. Puede traer consecuencias. El Aquelarre, un podcast sobrenatural. Muy buenas noches y bienvenidos al Aquelarre. Maestro, buenas noches. Hola chicos, muy buenas noches, espero se encuentren muy bien y a todas las personas que nos escuchan les doy un cordial saludo, una grata bienvenida. Qué bueno que nos están escuchando, que se están interesando cada vez más por este tema y por el tipo de programa que estamos haciendo. Ojalá sea de su agrado y nos ayuden a difundir esta información para que llegue a muchas más personas. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche, Doc. Muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. El día de hoy espero que el tema sea bastante atrayente para ustedes, que nutra esa curiosidad que todos tenemos y espero que lo disfruten bastante. Antes de iniciar les pido disculpas por mi voz, me encuentro algo resfriado, pero no es un impedimento para hablarles de la temática de esta noche. Esta es algo especial porque por muy descabellado que se escuche, es más común de lo que parece que se presenten este tipo de encuentros entre seres espectrales, almas en pena, espíritus, almas errantes o ánimas, quienes se pueden manifestar en forma de orbes, sombras, psicofonías, hasta poltergeist. Hoy hablaremos de fantasmas. Doc, ¿los fantasmas existen según la ciencia? Realmente no existe un concepto claro sobre el término fantasma. Muchos hablan que fantasma viene del griego aparición. En el folclore de muchas culturas son supuestos espíritus o almas errantes de personas muertas que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible. Quiere decir que los podemos posiblemente escuchar o ver, o los sentimos, o pueden desplazar objetos, o pueden referir algún tipo de aroma. Principalmente en lugares con los cuales presentan un vínculo especial. Tales lugares pueden ser aquellos en los que ellos frecuentaban en vida o en los que están asociados con personas cercanas, en el caso como tal de las almas de los fallecidos. Citando una revista de indagación de divulgación y ciencia popular llamada Muy Interesante, se escribió un artículo llamado ¿Existen de verdad los fantasmas? Aquí el artículo nos habla sobre las pocas evidencias relacionadas a comprobar la existencia de estas entidades espirituales. Eso todavía no se ha comprobado que realmente existan. Además menciona que existen muchos registros de ceremonias espiritistas más o menos de principios del siglo XX, donde era muy de moda la invocación por medio de la Ouija, o incluso se menciona la existencia de una sociedad de investigación psíquica que existió para esa época, que se funda a finales del siglo XIX y donde se menciona que participaban miembros incluso de las universidades del Cambridge y de Oxford. Esto quiere decir que la tradición de afirmar que los fantasmas existen o el intento para demostrar científicamente el hecho viene desde hace mucho tiempo atrás. Ok, Doc, muchas gracias. Maestro, ¿qué piensa sobre las almas y los fantasmas?
Qué buena pregunta, Cano, porque por ahí es por donde debemos empezar. Cuando nosotros hablamos de fantasmas, lógicamente nos estamos refiriendo a los muertos. Entonces es algo que muchas personas le tienen miedo. Ese es un tema que genera mucha controversia y es muy inquietante porque las personas, de solo pensar que en algún momento pueden ver una entidad, pues eso los llena de miedo. Porque yo creo que muchas personas que están escuchando esto no se van a atrever a entrar a un cementerio solos en la noche. Muy poquitas personas hacen eso. O hay ciertos lugares que emanan una energía extraña y genera miedo. Como los cementerios, como los hospitales, como las iglesias. No es lo mismo entrar a una iglesia de día, que tenga las puertas abiertas y que esté en su funcionamiento normal, a usted entrar a una iglesia totalmente sola y de noche. Va a sentir usted la misma energía que se siente en un cementerio. Cuando el cuerpo humano deja de funcionar, que se conoce como la muerte, se desprende el espíritu y el alma del cuerpo. Y es aquí pues donde empieza todo, ¿no? Porque nadie sabe qué hay más allá de la muerte, solo especulamos. Unos dicen que reencarnamos, otros dicen que nos volvemos parte de la naturaleza, otros dicen que ya se acaba todo allí. Pero nadie ha venido de la muerte a decir qué es lo que pasa. Pero si hay una cosa cierta, es que las entidades y los muertos, cuando no pueden entrar a su lugar, a donde ellos van, se quedan atrapados acá, en la tierra. Entonces esto es lo que nosotros conocemos como fantasmas. Hay muchas personas que los han visto, otras que hablan con ellos, otras que los sueñan, otras que los ven. Los muertos perturban a las personas también. Entonces, desde la profesión que yo tengo, hablar de muertos es algo muy importante, porque esto hace gran parte del arte de la brujería, que se le conoce como necromancia, el arte de trabajar con los muertos. También se le dice nigromancia. A las personas que practican eso les dicen nigromantes, que es trabajar específicamente con los muertos. Una cosa es trabajar con los demonios, ya otra cosa muy distinta es trabajar con muertos. Eso le puedo responder por ahora, ya a lo largo del programa le diré otros datos más interesantes. Doc, ¿usted ha tenido pacientes que vean muertos como en la película El Sexto Sentido? Sí, evidentemente muchas personas o muchos de los pacientes que uno puede trabajar o tratar en muchas ocasiones refieren a haber escuchado voces o incluso haber visto fantasmas. Y es muy diferente a aquellos que hablan de que han soñado con familiares, porque siempre que uno pues trabaja con algunas de las personas, en muchos casos sabe uno que hay personas que tienen algún componente psiquiátrico, pero en otros no. Cuando uno sabe que hay un componente psiquiátrico, se puede decir que las personas están teniendo alguna especie de alucinación auditiva o alucinación visual. Sin embargo, hay muchas personas que no refieren tener este tipo de situaciones, o sea, ellos no tienen ningún perfil psicótico y no demuestran ningún cuadro clínico gravemente significativo. Entonces aquí ya es algo pues muy diferente, porque la ciencia puede explicar que las personas pueden tener digamos una especie de sesgo cognitivo o una especie de delirio. Es lo único que se puede explicar desde este punto. Maestro, ¿cómo utilizan a los muertos en la brujería? Los muertos se utilizan en la brujería de muchas formas. Eso se utiliza desde el vudú, porque el vudú se trabaja con entidades de cementerio, ¿no? Aquí ya estaríamos hablando del varón de Samedí, de Papaleva, del gran varón del cementerio. Pero eso es vudú y eso se queda allá. Para nosotros trabajar con los muertos, pues tenemos que ir a la miscelánea. ¿Cuál es la miscelánea? El cementerio. Allí es donde se encuentra todo.
y allí mismo es donde usted abre el portal. ¿Por qué? Porque el cementerio es la zona donde la carne humana se pudre, donde del cuerpo salen gusanos, donde el cuerpo humano entra en un estado de putrefacción, donde el ser humano vuelve a la tierra. Entonces es un lugar que emana mucha energía. Y allí, en este lugar, existen millones de larvas astrales. Que esas larvas se alimentan de la energía de los vivos. Entonces muchas veces cuando una persona la están trabajando con brujería de muertos, que es la negromancia, pues empiezan a consumírsele estas larvas la energía. Entonces el cementerio se presta para hacer cuanto trabajo de brujería haya, pero todo lo que se hace en los cementerios es para dañar. ¿Por qué? Porque el cementerio simbólicamente es la simbología de la muerte y donde todo termina, donde todo se destruye y se acaba. Entonces todo lo que se haga con cementerios, con muertos, es para acabar, para tumbar, para arruinar, para maldecir. De allí usted puede mandar las maldiciones más terribles a una familia. Se puede acabar con la vida de una persona. Es decir, usted puede coger una persona y acabarle la vida en un momento, si así lo quisiera, porque el cementerio tiene todas las herramientas y todos los elementos energéticos para hacer trabajos de alta magia negra. Entonces, dentro de la brujería pues se utilizan muchos métodos. Lógicamente, uno para hacer cualquier trabajo en un cementerio, uno tiene que saber ciertas cosas. Es decir, el brujo tiene que conocer bien el cementerio, tiene que conocer su estructura, tiene que más o menos ver cuáles son las tumbas más viejas, tiene que hacer como un estudio del camposanto para poder trabajar en él. Ese brujo tiene que ir al cementerio e invocar al gran varón. ¿Quién es el gran varón? El primer muerto que entierran en el cementerio. A ese es el que se le pide permiso porque él es como el taita de los muertos. Entonces uno tiene que llegar allá, hablar con él, hacer un pacto, hacerle una ofrenda y ya cuando él le dé ese permiso a usted de trabajar con los muertos de él, entonces usted puede ir a sacarse esos muertos del cementerio y hacer brujerías con muertos, con almas. Perturbar a una persona, hacerle cuanta cosa usted quiera. ¿Por qué? Porque usted ya tiene un permiso y ya tiene usted un pacto con una entidad. Entonces, a la gente, ojo, porque con esto también las asustan mucho. Es que fue que a usted le dieron tal cosa de cementerio, es que usted le hicieron. Claro, lógico, eso es peligroso, pero no todo el mundo conoce los secretos de trabajar en los cementerios. Yo también les voy a decir a usted cuándo es que un maleficio puede servir y cuándo no. Porque si a usted van y le dicen que tiene un muñequito metido en el cementerio, eso lo más probable es que sea una estafa. Porque ¿cómo les explicará? Todos los trabajos que se hacen para meterlos en los cementerios tienen que descomponerse dentro del mismo cementerio. Entonces, más que todos esos trabajos se hacen con carne. Porque es la representación de la carne humana, ¿no? Se hace con huesos, con solo cosas que se descompongan igual que un cuerpo humano. Entonces a usted van y le sacan un muñeco de lana o de ropa, pues dudo que eso funcione, ¿no? En esto hay muchos tipos de brujería, porque hay muñecos de vudú que también los meten al cementerio, pero para que eso funcione hay que meterlos en la espalda del muerto. O sea, el muerto tiene que ejercer un peso sobre ese vudú para que el muerto atormente a esa persona. Y así como esto, hay muchísimos tipos de trabajos, pero ahí más o menos le empiezo a decir a usted cómo es que uno hace para trabajar con los muertos. Ya le dije que hay que hacer un pacto con el primer muerto que entierran en el cementerio. Eso pues hay que invocarlo mediante una ceremonia de espiritismo, porque usted tiene que saber quién es el que está ahí y por qué llegó allá, o sea, de qué murió. Y pues el brujo tiene que volverse de cierta manera como un amigo de ese muerto, para que ese muerto le ayude. Trabajar con los muertos, la verdad, es algo muy fuerte,
pero también ellos conceden los favores rápido. Es decir, cuando uno quiere hacer un trabajo rápido, uno se lo coloca a los muertos y los muertos lo hacen rápido. Pero cuando son cosas malas, no buenas. Ojo, porque en los cementerios usted no puede ir a pedir cosas buenas, porque hay gente que tiene la mala costumbre que se va para los cementerios a rezarle a las almas, que les dé dinero, todo eso, y los muertos no pueden hacer eso. Los muertos sirven es para hacer cosas malas o déjelos descansar. Eso le puedo decir por ahora. Maestro, continuando con esa temática que me parece que es bastante interesante, cuando se habla de rituales o trabajos en los cementerios, ¿qué consecuencia puede traer a las personas que hacen esto? O sea, que no sepan y que lo utilicen mal. Consecuencias pueden haber bastantes. Sobre todo cuando no se hace una buena práctica del hechizo que usted le quiere mandar a alguien. Yo le pongo un ejemplo a usted. Si una persona es tan, digamos, ignorante de irse a hacer un trabajo en un cementerio y no sabe cómo se hace la brujería de verdad, pues lo que va a hacer es que esto se le va a voltear en algún momento. Porque así como hay muertos que no están en los cementerios, o sea, que no están ahí penando, que eso es algo de lo que vamos a hablar ahorita, hay unos que sí están penando y están amarrados al cuerpo. Entonces esos son los que usted tiene que buscar para trabajar. Cuando uno va a hacer una brujería en un cementerio, uno tiene que saber cuáles son las tumbas que sirven para hacer eso y cuáles son las que no sirven para eso. Entonces las tumbas que sirven para eso son personas que en vida fueron muy malos o fueron personas asesinos. Entonces ese tipo de personas son las que más funcionan, ese tipo de entidades, de muertos, son los que más funcionan para hacer usted brujería. Las consecuencias son terribles, hermano. La verdad es que, los trabajos más peligrosos se hacen en los cementerios. El vudú es mortal, la magia negra africana se hace con solo huesos humanos. Y pues todo lo que se haga en cementerios representa muerte. Yo una vez escuché a alguien que llega y me pregunta que si podía enterrar un amarre de amor en un cementerio. Yo le dije, pues usted está enterrando todo lo bueno ahí. O sea, al cementerio se lleva, son cosas como lo repetí anteriormente para dañar. Bueno, creo que este tema lo estamos enfocando a la brujería, que se trabaja con los muertos, pero también hay que hablar de espíritus, hay que hablar sobre los propios muertos, los que no son malos, los que están penando, los que están acá ligados a este plano. Entonces es un tema bastante extenso. Esas son las consecuencias que le puedo decir a usted. O sea, todo lo que uno se meta a hacer allá va a hacer cosas malas. Doc, ¿por qué las personas creen en las prácticas de adorar a los espíritus? Un artículo desarrollado por El Tiempo llamado Los lunes de las ánimas benditas del año 1995 menciona que las personas les atribuyen milagros, por ejemplo, a las ánimas, y por este motivo les piden. A otros les confiere poderes milagrosos. Por ejemplo, está el caso de un vigilante de un cementerio, creo que era del cementerio central de Bogotá, que él refería haberle pedido a las ánimas que le concedieran un favor y ellas se lo solicitaron. Así, el testimonio de muchas personas a lo largo del tiempo, digamos que ha llenado todo un bagaje de conocimiento experiencial sobre el tema. Muchas personas refieren que las visitan o que suelen visitar o hacerles peticiones especiales los lunes. Ahora, también citando el artículo anterior, el de Muy Interesante, aquí aparece una explicación relacionada a por qué razón las personas de alguna manera consideran que estas entidades son bastante importantes para ellos porque les rezan, y por otro lado otros intentan hacerlas la explicación porque las personas consideran que esto es energía o los fantasmas son energía. Sin embargo, en este artículo se menciona que muchos
muchos no creyentes o muchos escépticos se apoyan de las leyes, digamos, de la termodinámica para enunciar esto, para explicar esto. Estas enunciadas por Nicholas Leonard Sadi, que hablaba de la transmisión de la energía, en donde la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, menciona que tendría todo el sentido de que existiesen los fantasmas, porque sería la misma energía resultante de nuestro ser cuando muere, y que en lugar de desaparecer adquiriría otra forma. Sin embargo, lo que también sucede con la energía de nuestros cuerpos al morir es que se libera de forma de calor, a través de un proceso de descomposición en el medio. Por el momento no existe una evidencia rigurosa de tipo científico que hable sobre la realidad de los fantasmas, pero sí existen evidencias de tipo cultural y desde el estudio de los fenómenos sociales o de las ciencias sociales que muestran cómo las personas tienen mucha fe para los ritos, dado que también en muchas ocasiones las personas entierran a sus familiares en estos cementerios, y para las personas es bastante importante todavía mantener esa conexión y además mantener un respeto hacia esos ancestros a quien tanto amor le tuvieron. Entonces las personas es como si no quisieran aceptar o desvincularse de alguna forma de esos familiares y siguen como pidiéndoles o siguen solicitando favores incluso desde el más allá. Muy interesante investigación, Doc. Pero, maestro, ¿qué pasa con los suicidas y las muertes violentas? Cuando a una persona le quitan la vida o cuando esta misma se la quita, mire, nosotros tenemos acá en este plano terrenal cumplir un ciclo. O sea, todos los seres humanos nacen por algo. Uno no nace porque sí. Uno viene aquí a la tierra porque tiene que venir a hacer algo acá. Yo siempre he dicho que este plano es donde nosotros estamos pagando algo malo, porque acá se sufre mucho. Entonces nosotros somos como almas perturbadas. Porque todo el día vivimos en angustia, vivimos tristes. Y dicen los espíritus que cuando están al otro lado nunca sienten tristeza, nunca sienten dolor. Entonces creo que nosotros estamos acá, pues de cierta manera condenados, pagando algo. Pero volviendo a la pregunta que usted me hace, que qué pasa con estos espíritus o con estas almas. Como le decía, pues tenemos que cumplir un ciclo acá en este plano terrenal. Entonces, si usted nació y su ciclo era de 52 años, o sea que usted iba a morir a los 52 años, y resulta que usted se quita la vida a los 25, pues fíjese que le quedaban 27 años de vida que usted tenía que estar acá en la tierra. Entonces su espíritu se va a quedar aquí atrapado con su cuerpo durante 27 años hasta que sea el momento que se cumplía su ciclo acá en la tierra. Nosotros somos como un árbol. ¿Sí han visto que un árbol nace y él tiene un ciclo? Él dura tantos años, 112, 150 años. Entonces somos como plantas, somos seres de la naturaleza y cumplimos un ciclo. Entonces es un ciclo que nadie lo puede romper, ni usted tampoco lo puede romper. Porque el que sufre es el alma y sufre el espíritu. Entonces estos son los que quedan errantes, los que se le conocen como almas o ánimas del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Un lugar acá en la tierra donde están esas almas sufriendo, donde no tienen a dónde ir, donde están condenados acá. Pero esto no solamente pasa porque los maten o se suiciden. Eso también tiene que ver mucho con los actos que usted haga en vida. Eso sí tiene mucha razón. Entre más usted atente contra la naturaleza, más tiempo se va a quedar usted acá, atrapado, sufriendo. Porque esas almas sí sufren bastante. O sea, tras de que uno sufre en vida, después de muerto puede sufrir aún más, según como usted haga las cosas acá en la tierra. Entonces lo que pasa con estas almas de estos muertos y de estos suicidas es que ellos se quedan acá. Entonces por eso es que en los lugares donde las personas se quitan la vida o digamos donde mataron a alguien,
ahí va a estar siempre pegada esa energía. Así laven, limpien y se olviden de que ahí no pasó nada, ahí siempre va a estar ese muerto parado. Ahí en el lugar donde terminó la vida de él, ahí va a estar. Entonces imagínense, o sea, hay muchísimos lugares por todo el mundo y por todas partes donde se ha muerto gente. Entonces nosotros estamos rodeados todos los días de la vida de estas energías, solo que nosotros no las podemos percibir porque no somos sensibles para, digamos, sentir esa presencia. Para uno tratar de comunicarse con ellos, uno tiene que entrar en un estado de concentración muy profundo o estar muy sensible. Es decir, que para usted ver un muerto o un fantasma, usted tiene que estar ahí en ese momento, en un momento de sensibilidad y de debilidad total para usted poder ver esa entidad. Porque su energía está vibrando muy bajo, entonces en ese momento es cuando usted puede llegar a ver una entidad. Es raro, yo creo que esto es algo que casi nadie lo sabe, pero tiene más, digamos, como lógica que una persona depresiva, una persona que está mal emocionalmente o que está desahuciada vea un fantasma porque la energía está por el piso. Entonces, cuando la energía está por el piso, los muertos se le arriman mucho más a alguien. Por eso es que hay personas que incluso se suicidan porque se baja tanto la energía y se acercan tanto a esas entidades que se llevan a esa persona. Doc, hablando de este tipo de entes, de fantasmas, ¿tienes algún tipo de explicación científica para este tipo de apariciones, para este tipo de entes? En relación a lo que mencionaba el maestro, en este momento pensaba sobre eso. En muchas ocasiones cuando las personas pasan mucho estrés, cuando las personas están pasando por ciertos momentos, realmente sí he evidenciado eso, incluso uno como persona también que pasa por esas situaciones. En mi caso, por lo general me suelen dar muchas parálisis de sueños. Cuando yo estudiaba en la universidad me solía trasnochar, me estresaba mucho con tantas cosas, trabajo, estudio, y yo recuerdo que tenía muchas parálisis, que a veces también veía cosas. Pero pues evidentemente cuando uno pedía las explicaciones, siempre las explicaciones pues van a estar enfocadas evidentemente a eso, ¿no? A la afectación que el cerebro tiene, a cómo el cansancio lo lleva a uno a empezar a imaginar cosas. Pues ahorita que el maestro lo refiere, pues es bastante curioso cómo él lo puede mencionar o cómo puede mencionar esta relación que existe. Bueno, maestro, continuando con este hilo y hablando de fantasmas y de entes, ¿qué son las ánimas del purgatorio? Como le mencioné anteriormente, las ánimas del purgatorio son las entidades que están acá atrapadas en el plano terrenal, o sea que no se han podido ir al astral, las que tienen una condena, las que tienen un peso y no se pueden ir de acá. Y esto le pasa mucho a las personas que en vida tienen apegos sobre todo económicos. Entre más ambiciosa sea la persona, cuando se muera, más se queda acá. ¿Por qué? Porque se pegó tanto a esa energía de acá que tiene que el alma o el espíritu tener un proceso para poder liberarse. Bueno, en fin, hay muchas personas en el purgatorio, o sea, muchas almas. Por eso es que uno les paga las misas, pero con ellas también se hace mucha brujería. Es que nomás usted analice el cuadro o la imagen de las almas del purgatorio. Unos muertos quemándose, pidiéndole misericordia a la Virgen. Entonces usted llévese una idea, imagínese lo que están sufriendo. Si están ardiendo en llamas, no es porque se estén quemando, es por el sufrimiento que tienen en ese lugar. O sea, sufren demasiado. Yo le voy a contar algo personal.
Como muchos saben, mi abuela fue la que me enseñó la brujería. Y en muchas ocasiones después de que ella murió yo la invocaba para hacer pues trabajos y cosas así o para hablar con ella. Y yo podía sentir cada vez que hablaba con ella como una energía muy muy fuerte. Y se podían escuchar en el momento en que yo estaba haciendo eso muchas entidades como se lamentaban. Ellas es como si vivieran en un lugar llorando todo el tiempo. Y hay personas que las escuchan, es decir, escuchan ese murmullo que van todas llorando o que van, digamos, en su pena. Hay un trabajo de brujería que es para atormentar a una persona. Entonces uno agarra y se va un día jueves para un cementerio, se para uno en la puerta del cementerio dándole la espalda al cementerio, pero contra la puerta. Y allí uno hace una oración, y uno se tiene que conseguir el cordón que haya pertenecido a un muerto, y uno se va haciendo 9 nudos y va llamando 9 muertos. Entonces cada vez que usted hace el nudo va atando un muerto a ese cordón y uno se lo lleva en la mano y va y amarra ese cordón en la puerta o en algún lugar que esté cerca de la persona que usted quiere dañar. Obviamente esto es con unos conjuros y unas oraciones, no es tan fácil. Pero lo que iba a decirles es que es bastante impresionante porque cuando uno hace eso, usted escucha cómo a su espalda se vienen las almas lamentándose. Usted las escucha llorar y se escucha ese lamento, pero es un lamento, no es la voz típica humana de una persona llorando, no. Es un lamento más fino, pero usted alcanza a percibir con el oído que es un lamento de tristeza. Entonces pues nada, yo lo único que puedo decir es que las almas que están penando son las más precisas para hacer trabajos de brujería, porque son las que tienen la energía del sufrimiento. Entonces si usted quiere hacer sufrir a una persona, las más aliadas o las más, digamos, propicias para hacer estos trabajos son las almas del purgatorio que están penando. En los hospitales se sienten varias cosas, como que lo miran, como que frío en algunos lugares, hasta miedo. No sé si es porque se condensa esa energía o porque quedan ánimas penando o porque tal vez, no sé, he llegado a pensar que hasta hay entes que se alimentan como del miedo de uno, porque como esos lugares son tan amplios, tan grandes, y muchas veces pues uno va caminando y de un momento a otro uno queda solo. Entonces no sé, quería preguntarle qué tipo de entidades o si se encuentran ánimas como las estamos mencionando o fantasmas o otro tipo de entidad que se alimente de, digamos, de la energía de uno. En los hospitales pasa lo siguiente, los hospitales son un portal. Porque en el hospital pasa una cosa muy curiosa. Nacen y mueren personas al mismo tiempo, o sea, es decir, en el mismo lugar. Fíjense lo extraño. En un lugar, en el momento en que puede estar existiendo un parto, alguien puede estar muriendo de un infarto. Entonces es un tránsito donde un espíritu llega y otro se va, ¿sí? Es como un portal. Por eso es que en los hospitales hace tanto frío y se siente esa energía, porque es un portal que está siempre abierto. De hecho, las personas que trabajan en el sector de salud son las que más se contaminan de energías negativas. Los enfermeros, las enfermeras, los médicos, todas estas personas que trabajan en los hospitales, ellos se contaminan mucho, por eso viven enfermos. Y la vejez de estas personas en muchas ocasiones es una vejez muy traumática por toda esta energía que se arrastraron a través del tiempo trabajando en estos lugares. Y miremos también que este lugar hace que las personas se vuelvan frías. Yo creo que va a ser el comentario un poco fuerte lo que voy a decir, pero hay muchos médicos que son muy implacables y son muy fríos, y eso es porque se llenan de esa energía, o sea, es decir, de una energía muy fría y muy malévola también. O sea, es decir, en el hospital siempre está abierto el portal. Por ejemplo,
Aquí hubo un hospital y el hospital se acabó. Esa energía no la pueden sacar de ahí con nada. Es impresionante. O sea, de los lugares donde uno menos debe frecuentar esos sitios es por eso. El segundo lugar que tiene una energía muy muy terrible, incluso más que el cementerio, es la cárcel. Porque la cárcel es un lugar donde las personas se acaban. Nunca vuelven a ser las mismas. Es tan traumático y espiritualmente tan fuerte que todo lo que cae allí se daña, se descompone. Las personas nunca vuelven a ser las mismas, así le pongan lo que le pongan o las metan en terapia o lo que sea. Aquí me disculpará el doc con lo que estoy diciendo, pero es que yo he atendido personas que salen de una cárcel y salen mal. Entonces son lugares que tienen una energía mortuoria muy fea, muy fuerte. Doc, ¿ha existido algún científico que haya estudiado este tipo de fenómenos? Hubo un hombre hace mucho tiempo llamado, ese no era el verdadero nombre de él, pero él se hacía llamar Allan Kardec. ¿Quién era Allan Kardec? Allan Kardec fue un bachelor en letras, un educador y un traductor, un escritor de varias obras pedagógicas y una de gramática francesa clásica. Nace en Francia en 1804 y dedicó 30 años de su vida a la educación. Él era un educador. Este hombre pertenecía a un círculo o a un grupo de científicos donde él le gustaba mucho compartir y todos llegaban allí con ciertos hallazgos, pero era una sociedad científica. Recordemos que para esa época, más o menos para 1800, un poco más hacia adelante, o a mitad más o menos de ese siglo, las sesiones del espiritismo estaban de moda. Sobre todo los fenómenos de las mesas giratorias. Era muy común que en muchos lugares las personas fueran caminando y encontraban, por ejemplo, avisos de sesiones espiritistas a $15, $10, $5 y se armaban toda una serie de shows detrás de esto. Entonces la comunidad científica no creía absolutamente en nada que tuviera que ver con fantasmas por digamos que la falsedad que había detrás de esto. Pero un día Allan Kardec, él es invitado a una de estas sesiones, va por ocio y observa que detrás pues, de todos estos fenómenos de las mesas giratorias, se llaman mesas giratorias porque se elevaban desde el piso, empezaban a moverse y se lo atribuían pues a los fantasmas. Entonces él empezó a mirar con profundidad, empezó a estudiar las comunicaciones con los seres inmortales, así se les llamaba en esa época, y basó su estudio en determinar su autenticidad. ¿Cómo lo hizo? Consiguió una serie de personas que se consideraban medium, pero eran mediums reales, o sea, él se tomó el tiempo de conseguir personas que realmente, o según ellos, se consideraban mediums reales, y a cada uno les hizo una serie de encuestas. Utilizó un método científico de observación directa y también utilizó, más que todo son métodos de investigación, digamos, donde empieza a recabar como información, y él empieza a hacer sesiones espiritistas en diversos puntos de la ciudad en la que él vivía y luego en diversos puntos del país, y a todos los medium que conoce les hace la misma pregunta. Para sorpresa de él, pues según sus hallazgos, él empieza a encontrar similitudes en lo que son las respuestas. De aquí nace una obra que se llama El Libro de los Espíritus de Allan Kardec. Esto le valió pues que lo sacaran de la comunidad científica porque su trabajo era demasiado, pues para la época era demasiado irracional, entonces no consideraban que era un trabajo serio. Pero este libro pues a la fecha todavía existe, las personas pueden buscarlo incluso en internet. Es un libro bastante interesante que se hace preguntas como ¿Dios es real? ¿Cómo es Dios? ¿Qué pasa después de la muerte? Y según todas estas preguntas fueron recopilaciones de respuestas realizadas por fantasmas o por personas que ya habían fallecido. Continuando con el hilo de fantasmas y de entes paranormales, ¿se puede matar a una persona con brujería utilizando este tipo de entidades o fantasmas, maestro?
Claro que sí, bueno, aquí ya estaríamos entrando a hablar de un maleficio, ¿no? Matar a una persona se puede hacer de diferentes formas. Una de las más usuales es cuando les dan un bebedizo y la persona empieza a enfermarse, entonces es como si tuviese un cáncer porque les da una enfermedad terminal. Y la otra es cuando lo hacen por medio pues ya de vudú o de magia en un cementerio. Existe un método aquí en Colombia que muchas brujas lo saben, que se hace con un pescado, que es un pescado que se pone a secar y con ese pescado se puede matar a una persona. Así como se seca el pescado al sol, así mismo la persona se va secando hasta que quedan los huesos. Los huesos de cementerio también son propicios para hacer muchos trabajos, o sea, los huesos de muerto, ¿no? Pero no todos los huesos sirven. En el ser humano solamente sirve un hueso en todo el cuerpo, que es el que se utiliza para hacer los maleficios. Obviamente, pues, por temas, digamos, de confidencialidad, no voy a decir cuál hueso es, porque tampoco todo el mundo conoce el secreto de ese hueso. Pero es uno en especial, solo con uno se trabaja y se hacen los maleficios, el resto no sirven. Y existen muchos métodos para dañar las personas, demasiados. Como dice usted que si se puede matar a una persona con brujería, claro. Y de hecho eso no es difícil de hacer. Con tener el nombre de la persona se puede dañar a una persona con eso. Es un tipo de brujería muy peligroso, de los más peligrosos que existen. Porque cuando las personas les hacen este tipo de trabajos, en la mayoría de casos no se puede hacer nada, no se puede quitar el maleficio, porque esto enferma a la persona inmediatamente y no la deja recuperarse. Cuando eso agarra fuerza en la energía de la persona, ya no hay vuelta atrás, no se puede hacer nada. Ok, maestro. Doc, de todo esto, ¿cuál es la explicación científica a este tipo de fenómenos paranormales? Pues sinceramente no existe por ahora ninguna explicación. He conocido casos, no puedo negar pues digamos esa experiencia, pero he conocido casos de personas que sí, muchos familiares han dicho que los secaban con brujería. Se les hacen exámenes y salen los exámenes bien, entonces es algo bastante extraño. Porque realmente no hay explicación cuando uno va a determinar esto por métodos científicos. Entonces es algo pues bastante complejo, no podría tener la respuesta, pero sí he conocido casos de esos y son muy extraños, la verdad. Gracias, Doc. Ya para finalizar, maestro, cuando se sienten presencias en la casa, que se ven sombras, se escuchan que lo llama una voz familiar, pero en realidad no es nadie, que se mueven objetos, que se escuchan pasos. ¿Qué se puede hacer? ¿La casa está embrujada o un ente llegó y se quedó ahí? ¿Qué pasa y qué se puede hacer, maestro? Lo que sucede es que nosotros estamos tan rodeados de entidades que si en una casa llegan a experimentar fenómenos paranormales, pues obviamente toca buscar la manera de estudiar el caso, porque nosotros no sabemos si nos estamos enfrentando a un demonio o a un muerto. Hay que conocer la naturaleza de esa entidad para usted poder mirar qué se puede hacer. Entonces esta es una respuesta que no se la puedo aclarar bien, porque nosotros no sabemos también si no son fenómenos de la física, un ejemplo, que es normal que una puerta se abra o se cierre, o si en realidad hay una entidad que está ejerciendo esta energía. Lo que sí le puedo decir a ustedes es que cuando esto pasa en realidad, o sea que un lugar de verdad tiene una energía de un muerto, o que hay un muerto en ese lugar, hacer este tipo de exorcismo sobre estos sitios es pues uno bastante complejo y segundo pues es una situación donde se puede experimentar o ver a la entidad.
En mi caso, las veces que yo he hecho esto siempre se manifiestan. O sea, ellos llegan en un momento en que son agresivos, entonces tumban las cosas, rompen los bombillos, dañan la loza, rompen las cosas. Eso que ya es un fenómeno cuando ya se rebeldiza una entidad. Entonces mi consejo es, si usted experimenta o tiene situaciones así, es buscar ayuda de un profesional, pero no de esta gente que vaya con esos aparatos a molestar, porque es peor a veces. Es más, inclusive cuando va un sacerdote y les tira agua bendita o hace rezos en la casa, antes se rebeldizan más. Entonces hay que buscar un espiritista que sea netamente espiritista, que trabaje con las entidades, con los muertos. También, así como hay personas que de pronto los sienten en la casa y otros que los quieren tener en la casa o que los quieren sentir, porque hay personas que son muy curiosas, entonces quieren sentir estas entidades, quieren sentirlas en su casa. O si alguien quisiera sentir un muerto, bueno, yo le voy a dar como un tip, sobre todo a los que les gusta la magia, la brujería y la hechicería, de cómo traer usted un muerto a su casa, una entidad, o si usted quiere comunicarse con alguien que ya murió, que ya falleció, y usted quedó, digamos, como con alguna duda con esa persona, entonces se va a hacer lo siguiente. Primero que todo hay que conseguir un cuadro de las ánimas del purgatorio, un cuadrito de esos que se consiguen en los cementerios o en las tiendas esotéricas. Entonces la mayoría de veces esos cuadros traen un vidrio, entonces sobre ese vidrio se escribe el nombre del muerto que usted quiere invocar al revés, y esto se agarra y se envuelve en una tela negra. Luego se coloca encima un espejo y hace uno la sesión, es decir, prende las velas, coloca un vaso de agua, hay que prender 9 velas de cebo y se coloca un vaso de agua y hace uno un rosario a las ánimas. El rosario es una oración que se hace católica, se le hace a favor de las ánimas, todas las luces tienen que estar apagadas, no puede haber ninguna luz eléctrica y esa persona tiene que hacer esto solo. No es necesario hacer todo el rosario, pero sí al menos rezar unas oraciones a las ánimas, o sea, a favor de las ánimas. Uno dice, bueno, voy a ofrecer estas oraciones a favor de las ánimas. Y luego uno le ordena a ese muerto que traspase el plano de donde está, o que si está aquí en la tierra se manifieste. Como las velas van a estar alrededor del espejo, entonces uno se fija concentrado sobre el espejo y empieza a llamar a ese muerto. ¿Qué pasa? Que usted no va a ver el muerto en el espejo, sino que ese muerto pasa por el espejo. Usted deja el ritual ahí montado con el espejo y ese muerto sale de ahí. Se levanta, sale por el espejo, o sea, traspasa a este plano. Y lo más factible es que usted esa misma noche o en las noches siguientes, ese muerto se le presente a usted de frente o lo vea en sueños y usted pueda tener un contacto con este muerto. Lo peligroso de esto es que si usted no tiene la fuerza espiritual para dominar el muerto lo va a atormentar. Entonces es peligroso. Pero como hay muchas personas que me preguntan que quieren aprender ese tipo de cosas, por eso les explico. Y así existen otros métodos que también se hacen en el cementerio. Uno de ellos es llevándose un poquito de tierra de la tumba de la persona donde está enterrada. Se hace un volcancito, una montañita con esa tierra y en la punta se coloca una vela de cebo. Igual se hace con un espejo, entonces uno coloca el espejo en un lugar donde uno esté solo, eso es preferiblemente hacerlo por allá en un monte, en un campo abierto, solo. Uno prende la vela y se mira en el espejo y empieza a llamar a ese muerto con una campana. Suavemente se le van dando golpes a la campana y se va llamando ese muerto. Cada vez que suena la campana, usted está atormentando a esa entidad para que venga hacia usted. Este sí es más peligroso porque ese muerto usted lo va a ver es a su espalda a través del espejo. Entonces es un método de necromancia ya mucho más avanzado, que es para personas que ya practican la necromancia de una forma más digamos, más profunda, ¿sí? Por decirlo así.
Entonces trabajar con los muertos, con las ánimas, pues existen muchos métodos, pero de cierta manera es una práctica, pues como todas las prácticas de la brujería, son peligrosas. Para poder cerrar, me gustaría terminar citando a Joaquín Zambrano González de la Universidad de Granada en un artículo llamado Ánimas benditas del purgatorio, culto, cofradías y manifestaciones artísticas en la provincia de Granada. Aquí pues se habla de la importancia del temor a la muerte que existe en la cultura y cómo eso nos lleva a nosotros en la sociedad a desarrollar prácticas para salvarnos después de la muerte. También refiere que los cementerios, las capillas, habla de los altares que se montan desde hace mucho tiempo por nuestros antepasados. Se hacía pues porque ellos querían tener cercanía con estos familiares difuntos o se buscaba mantener un deseo de protección también de parte de ellos. Menciona que el 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos y esta pues es una ceremonia elegida por el monje Benedicto Odilon hace pues en épocas muy antiguas para orar pues por las almas que están en pena y que no han conseguido la ascensión, como lo refería el maestro. Digamos que esta es una veneración de los antepasados. El artículo también pues cuenta que las personas hacen estas prácticas para rendir un respeto por aquellos familiares que tanto querían y de los cuales pues querían guardar ese respeto después de la muerte. Se puede decir que también es un ritual social que ayuda a tener paz mental con nuestros familiares que se han ido. Maestro, ¿algo para cerrar? Yo considero que este tema, para las personas que lo escucharon hoy, pues uno lo hicieron por aprender, otros por curiosidad, otros por, digamos, les gusta el tema simplemente. Lo que sí les puedo aportar es que en realidad los fantasmas sí existen, son entidades que nos están acompañando todo el tiempo. Por eso es que la mayoría de películas de terror se han basado también en muchas cosas así, porque pues hay algo de real en todo esto. Para las personas que tienen experiencias con los muertos, de pronto no hablamos de eso, si alguien tiene, digamos, como ese don o esa capacidad de que ve entidades, que las puede sentir, que las puede escuchar, pues es una persona que tiene un don espiritual muy valioso, porque los muertos también nos traen mensajes que nos pueden prevenir de muchas cosas. Ya saben que esto lo hacemos con el ánimo de que las personas aprendan. Muchas gracias, espero compartan este tipo de contenido a personas que ustedes consideren que sean de interés de ellos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, maestro, muchas gracias, Doc. Espero que disfrutaran este capítulo como nosotros lo disfrutamos. Muchas gracias a todos, llegamos al final de este programa. Recuerden que ustedes son los que tienen la última palabra. Nos pueden escribir o enviarnos sus audios contándonos sus historias y experiencias fantasmales o simplemente dejándonos sus interrogantes. Los esperamos en el próximo capítulo de La Aquelarre, un podcast sobrenatural. Que tengan una noche genial. Gracias por escucharnos y no olvides compartir, comentar y dar like en nuestras redes sociales. Esto nos ayuda a seguir creciendo y realizando este tipo de contenido. El Aquelarre, un podcast sobrenatural.